Viva Jesús en nuestros corazones. Cristo ayer, hoy y siempre. Él nos dice, permanezcan en mi amor y entonces darán muchos frutos. Él fundó su iglesia en el momento de ascender al cielo. Pasaron los siglos. Desgraciadamente hubo controversia entre los cristianos. Hubo concilios también que determinaron exactamente la fe católica, pero hubo gente que no lo aceptó. Y entonces así pasaron los años y se fue dividiendo la iglesia en Occidente y en Oriente. Siguió así algún tiempo. Tristemente, en el siglo XVI vino la Reforma Protestante y una buena parte de Europa se dividió del resto de Europa y comenzó el movimiento protestante, que a su vez se ha ido dividiendo en muchas partes, en muchos grupos, en muchas iglesias. Hoy, felizmente, estamos unidos en la oración, pidiendo a Dios nuestro Señor que mueva todos nuestros corazones para que logremos la unidad en lo esencial, en lo superfluo, libertad. Dios nos ayude. Veamos esta presentación que nos ayuda a comprender cómo fue esa división de las iglesias. Del 18 al 25 de enero de este año 2022, vivimos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Cristo nos dice, permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. El cristianismo primitivo inició muy unido, pero hubo ya diferentes puntos de vista y por eso se celebró primero en Éfeso en 431 un concilio, posteriormente en Calcedonia en 451, pero no todos estuvieron de acuerdo y comenzó así la ruptura entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Siguió el tiempo y en el siglo XVI surgió la Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio dividieron la Iglesia Católica, se formó la Iglesia Protestante en sus diferentes formas, que a su vez se han ido dividiendo en cantidad de pequeñas iglesias. Y así como vemos en la gráfica, las líneas que se van dividiendo, hay muchas más líneas en las que la iglesia cristiana se ha dividido. Son múltiples las confesiones protestantes y otras confesiones cristianas. Aquí en la pantalla vemos algunas de ellas: luteranismo, calvinismo, evangelicalismo, anabaptismo, bautistas, metodistas, cuáqueros, pentecostalismo, puritanismo, anglicanismo. Surgieron también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, cristianismo esotérico, pietistas e iglesias de santidad, y otras varias. ¿Cómo se fue creando el octavario de oración por la unidad de los cristianos? En 1740 nació en Escocia el movimiento pentecostal, con vinculaciones en América del Norte, cuyo mensaje por la renovación de la fe llamaba a la oración por todas las iglesias. Y con ellas, en 1820, el reverendo James Haldane Stewart publica Consejos por la Unidad General de los Cristianos, con vistas a una efusión del Espíritu. En 1840, Ignatius Spencer, un convertido al catolicismo, sugiere una unión de oración por la unidad.
En 1867, la primera asamblea de obispos anglicanos en Lambeth, en el Gran Londres, insiste en la oración por la unidad, en la introducción a sus resoluciones. En 1894, el Papa León XIII anima a la práctica del octavario de oración por la unidad, en el contexto de Pentecostés. En 1908, el reverendo Paul Watson lanza la celebración del octavario por la unidad de la Iglesia. En 1926, el movimiento Fe y Constitución inicia la publicación de sugerencias para un octavario de oración por la unidad de los cristianos. Dios nos ayude y nos ilumine para lograr encontrar acuerdos entre todos nosotros y crear una sola Iglesia de Cristo, en que estemos de acuerdo en todo lo esencial. En lo demás, dejemos la libertad, y así será. Recemos por la unidad. Que Dios nos ilumine, que Cristo envíe su Santo Espíritu de amor a todos nuestros corazones, y que así logremos la unidad tan deseada. Les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día. Que Dios los bendiga.